Buenas tardes, chicos, nuevamente a cada uno de ustedes. Hoy vamos a hacer un breve repaso de todo el cuarto bimestre, ¿no? Algunos temas escogí, no escogí todos los temas, ¿no? Solo algunos temas. Recuerden que del cuarto bimestre vienen todos los temas que hemos estudiado. Hemos hablado sobre el verbo en algún momento y lo definimos según tres criterios, ¿no? Criterio semántico, que es la palabra que indica acción, estado o sentimiento. Está el criterio morfológico, ¿no? Categoría que presenta, ¿no? Morfema flexivo de persona, número, tiempo, modo y aspecto. Y el criterio sintáctico, porque recuerden que el verbo funciona como el núcleo de predicado. Entonces, el día lunes puede ser una pregunta, ¿no? Menciona los criterios del verbo, ¿ya? O las definiciones según los criterios. Entonces, hay tres criterios, ¿no? Profesor, Semántico. Dime, hijo, dime, te escucho. ¿cuándo va a ser el examen? El cronograma ya está, hija, en la página del colegio. ¿Ya? El examen ustedes tienen de comunicación el día miércoles con el profesor Elmer Maguiña, a la primera hora. ¿Sí? Ese es el cronograma que tienen. Si tienen que consultar, como siempre le digo, ¿no? Ingresen a la página virtual del colegio, ahí está el cronograma. Si no me equivoco, está por la sección de noticias. ¿Ya? Ahí está publicado lo que es el cronograma, el rol de exámenes, ¿no? Que comienza este viernes, del viernes al 11, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, ¿ya? Chicos, cualquier consulta acerca de las notas de esto, por favor, por el mensaje, ya para no estar disipando el tiempo. Entonces, ¿qué es el verbo, no? Yo puedo preguntar, ¿no? Define el verbo según los criterios que hemos estudiado en clase. ¿Cuáles son los criterios? Criterio semántico, palabra que indica acción, estado, sentimiento. El criterio morfológico, porque presenta morfema flexivo de persona, número, tiempo, modo y aspecto. Y por último, el criterio sintáctico, porque recuerden que el verbo funciona como el núcleo del predicado. Y hablamos sobre la estructura del verbo, ¿no? Todo verbo tiene una raíz o lexema y tiene las disinencias verbales, que son las terminaciones, ar, ir, ¿no? Y a partir de eso se puede encontrar los verbos, ¿no? Amar, temer, comer, dormir, ¿no? Esas son las disinencias verbales. Vuelvo a repetir, todo verbo tiene un lexema, que es o raíz, donde está el significado de la palabra, y las disinencias verbales son ar, ir, ¿no? Yo puedo preguntar, ¿no? Mencionar las disinencias verbales. ¿Cuáles son las disinencias verbales? No, ahí pues ar, ir, o yo puedo hacer ar, or, ir, ¿no? En opción múltiple también puedo hacer, ¿ya? Entonces anoten, disinencias verbales, ¿ya? Ar, ir. Ya está, ¿no? Amar, temer, partir, ¿no? Y hemos dicho que existen los verbos regulares y los verbos irregulares, ¿no? Los verbos regulares son aquellos verbos que no cambian su raíz o lexema a la hora de conjugarlos en todos los tiempos verbales, ¿no? Y como ustedes saben, los tiempos verbales son pasado, presente y futuro. En cambio, los verbos irregulares sí, ¿no? Sí va a sufrir un cambio a la hora de conjugarlos en los tiempos verbales. Entonces, ¿cuántos tipos de verbos hay? Dos, verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares, vuelvo a repetir, que son aquellos verbos que no cambian su raíz, y los verbos irregulares son aquellos que cambian su raíz a la hora de conjugarlos. Los ejemplos, ahí están, ¿no? Ahí están los ejemplos. Y vamos a los rasgos gramaticales, ¿no? Recuerden que el verbo tiene el rasgo gramatical de persona. Y acá está en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. Recuerden que en primera persona son el que habla, a quién se habla, la segunda persona y la tercera persona de quién se habla. Yo, tú, él, ¿no? Nosotros, vosotros, ustedes, ¿no? Esos son tanto en plural como en singular como en plural respectivamente. Entonces, el primer rasgo gramatical es de persona. Está el siguiente rasgo, el tiempo, ¿no? El presente, el pretérito o también llamado pasado y el futuro, ¿no? Recuerden que el presente la acción está sucediendo en el mismo instante. El pasado la acción ya sucedió. Y en el futuro, la acción se realizará después, ¿no? Recién se va a realizar, ¿no? Entonces, otro rasgo gramatical de verbo es el tiempo. También está el número, ¿no? Como en singular
y en plural, ¿no? Yo, tú, ¿no? Yo, tú, él, ¿no? Está en singular, en plural, nosotros, vosotros, ustedes, ¿no? Entonces, singular con una sola persona ejecuta la acción y plural cuando varios seres ejecutan la acción. ¿No, chicos? Entonces, los rasgos gramaticales puedo preguntar, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos gramaticales del verbo? Persona, tiempo, número, ¿ya? Y también modo y aspecto. Y acá, ¿no? Para ampliar un poco, está el modo indicativo, ya que expresa un hecho real. El modo imperativo expresa orden, ruego, petición. Y el modo subjuntivo que va a expresar un deseo. Están los aspectos, ¿no? En perfecto e imperfecto, ¿no? El aspecto perfecto expresa una acción ya concluida y el aspecto imperfecto expresa una acción no concluida. ¿Sí, chicos? Entonces yo puedo preguntar, ¿no? El modo en que se expresa orden, ruego, petición, el modo imperativo. El modo en donde se expresa un hecho real, modo indicativo. El modo donde se expresa un deseo, el modo subjuntivo. O también puedo pedir, explica los modos verbales y ustedes tienen que explicarnos. Modo indicativo, modo imperativo y modo subjuntivo. Chicos, una posible pregunta para el día miércoles, ¿no? Y la conjunción verbal, ¿no? Recuerden que la primera conjunción es ar, er, ir, ¿no? Y los tiempos, recuerden que también pueden ser simples o compuestos. Simples, que está formado por una palabra, y compuesto, que está formado por un verbo auxiliar haber más el participio. Esto no vamos a tomar, no, esto tomamos como parte de un trabajo que realizamos. No se preocupen, no van a conjugar los verbos, ¿ya? No va a haber conjugación de verbos en el examen. Nos vamos a el siguiente tema que hicimos, ¿no? Que fue el adverbio. ¿Ya? El adverbio también lo definimos según 3 criterios, ¿no? El criterio semántico, que nos dice que sirve para expresar ideas de tiempo, lugar, modo, cantidad, instrumento, etcétera. Está el criterio morfológicamente, es una palabra invariable. ¿Qué quiere decir esto? Que carece de género, ¿no? Y número. Ya puede ser que es una palabra invariable. Y por último, sintácticamente, va a modificar a un verbo, a un adjetivo o también a otro adverbio. Y recuerden que dentro del predicado funciona como circunstancial. Y ahí está, ¿no? Ahí está. Modifica a un verbo, modifica un adjetivo y también puede modificar a un adverbio. El día lunes, por ejemplo, puedo decir, ¿no? El día miércoles, disculpen, el día miércoles que tenemos la clase del examen, ¿no? Con el profesor Elmer, puede decir, ¿no? ¿Por qué se dice que el adverbio es una palabra invariable? Y ustedes tienen que responder, ¿no? Porque carece de géneros y números. Ya, esa sería la respuesta. ¿Ya, chicos? Atentos, atentos, vayan anotando. Y también hay una clasificación de los adverbios, ¿no? Hemos dicho que existen adverbios. A los chicos, está entrando bullón. Hemos dicho que existen, según el criterio morfológico, pueden ser simples, ¿ya? Y compuestos. Simples se dice porque están formados por una sola raíz o lexema. Y compuestos están conformados por un morfema derivativo, en este caso, mente, ¿no? Entonces, según el criterio morfológico, se divide en simples y compuestos. Según el criterio sintáctico, vamos a tener de tiempo, vamos a tener de lugar, vamos a tener de cantidad, vamos a tener de modo, vamos a tener de afirmación, de negación, y por último vamos a tener adverbios de duda. También están los adverbios de instrumento, ¿no? Pero estamos resumiendo un poco. Y el tiempo y lugar, ¿no? Hemos dicho que el tiempo expresa circunstancias temporales. Y la pregunta que ustedes tienen que hacer es ¿cuándo? ¿No? Y son hoy, ayer, mañana, ahora, temprano, ¿no? Y estén atentos, chicos, a esta parte, porque recuerden que puedo decir, ¿no? Puedo decir, en la oración tal, ¿qué adverbios encontramos? No podemos encontrar un adverbio de tiempo, un adverbio de lugar.
Entonces, posiblemente sean las preguntas que Profesor, yo elabore. Dime, hija, te escucho, te escucho. el repaso que está aquí, estamos haciendo, ¿va a estar en la plataforma? Solo una parte. No toda, ¿no? Solo una parte. Entonces, pues diciendo que anoten, ¿sí? Vayan anotando. Entonces, el tiempo, hemos dicho que expresa circunstancias temporales y tienen que hacerse la pregunta ¿cuándo? Con respecto al lugar, ¿no? Expresa circunstancias espaciales, ¿no? De un lugar donde se dan los hechos. Y la pregunta que tiene que hacerse es ¿dónde? ¿No? Encima, arriba, abajo, delante, atrás, aquí, acá, frente, fuera, alrededor, debajo, lejos. Son algunos de los adverbios de lugar. También mencionamos algunos ejemplos, pero vamos pasando rápido porque recuerden que es un repaso. De cantidad, ¿no? Expresa cualidades de cantidad. Y la pregunta que se tiene que hacerse es ¿cuánto? ¿No? Muy, poco, mucho, menos, más, tanto, tan, cuándo, cuánto, bastante, demasiado, harto, apenas, ¿no? Por mencionar solo algunos. Están los adverbios de modo y acá están los adverbios compuestos, ¿no? Recuerden que existen dos tipos de adverbios, ¿no? Adverbios simples, que están conformados por una sola raíz, y los adverbios compuestos, que están conformados por el morfema flexivamente, ¿no? Pues se llaman compuestos. Y en el modo se tiene que hacer la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo? Y son así. Y son los siguientes, ¿no? Así, mal, tal, como, despacio, bien, tranquilamente, plácidamente, amablemente, ordenadamente, fríamente, juiciosamente, difícilmente y cómodamente, entre otros. ¿Ya? Entonces acá podemos encontrar los adverbios compuestos. Y nos vamos a las tres últimas, que son de afirmación, negación y duda, ¿no? De afirmación, ¿no? Determina el carácter afirmativo en una oración. Pueden ser sí, también, seguramente, verdaderamente. También hay adverbios compuestos. Está la de negación, determina el carácter negativo en una oración. Y son los siguientes: no, nunca, jamás y tampoco. Y de duda, ¿no? Va a determinar duda, ¿no? Y son quizás, acaso, probablemente y tal vez, ¿no? Hay algunas oraciones que mencionamos cuando hicimos la clase de los adverbios. Nos vamos la siguiente clase, ¿ya? El teatro, ¿ya? El teatro, también hemos hecho teatro, ¿no? El teatro. Etimológicamente, el teatro viene de la palabra teastra, que significa mirar, observar, ¿no? Entonces también puede ser una pregunta del día miércoles. Y lo definimos como un género literario que abarca todas las obras que han sido creadas para que sean representadas ante un público, ¿no? Mencionar a William Shakespeare, Edipo, ¿no? Algunos de los autores más importantes del género teatral. Luego mencionamos algunos elementos, ¿no? Elementos del teatro, como los elementos de los personajes, ¿no? Que es quienes realizan la acción dramática. Están los parlamentos, que son las conversaciones entre los diálogos, ¿no? Están las acciones, que son los acontecimientos del drama, y la tensión dramática e interés o emoción. Acá también faltan las acotaciones, ¿sí, chicos? Recuerden las acotaciones que siempre se dan en el texto teatral. Esto va a permitir saber cómo están vestidos los personajes, en qué escenario están, cómo la entonación de voz, ¿no? Cómo deben entrar, ¿sí? Una pregunta puede ser, ¿no? ¿Qué son las acotaciones en el teatro? ¿No? Las acotaciones del teatro nos permiten saber cómo visten los personajes, cuál es su tono de voz, cuál es el escenario. Eso es lo que nos permite las acotaciones, ¿sí? Entonces también es un elemento del teatro. Y hemos dicho que existe dos tipos de estructura dentro del teatro, ¿no? Está la estructura interna, en donde podemos ver el inicio, el nudo, conflicto y el desenlace, ¿no? O solución al conflicto, ¿no? En el inicio se presentan los personajes, se describe el ambiente, tal y cual se desarrollan las acciones. En el nudo se va a indicar el problema,
o el conflicto que da origen a las acciones, y el desenlace o solución se muestra o aclara y se resuelve el conflicto. En el inicio las preguntas es cómo empiezan las acciones, en el nudo qué ocurre y en el desenlace cómo termina. Entonces yo puedo decir también el día miércoles, ¿no? Mencionar la estructura interna del teatro. Ahí está. El teatro se divide en inicio, nudo y desenlace. Esa sería la respuesta, ¿no? Nada más. Y la estructura interna, la externa, ¿no? Que son los actos, los cuadros y las escenas, ¿no? En donde se da la proyección del teatro, ¿no? Y nos vamos casi ya acabando, ¿no? Esta es casi la última clase que realizamos sobre las figuras retóricas, ¿no? Las figuras retóricas que utilizan los poetas para decorar el lenguaje. Hemos dicho, ¿no? Que las figuras retóricas son recursos expresivos que emplean, ¿no? Los escritores, los poetas, para distinguir sus textos de un lenguaje natural. Y lo dimos en tres, ¿no? Los recursos fónicos, que tienen que ver con el sonido, están los recursos gramaticales y los recursos semánticos, que tienen que ver con el significado de las palabras, ¿no? Los gramaticales tienen que ver con la escritura, más que todo, ¿no? Y nos vamos y hablamos, ¿no? Que se fue nuestra última clase, los recursos fónicos, ¿no? Y nos encontramos en las aliteraciones, que es la repetición de uno o varios sonidos en un verso, ¿no? Ahí está la fama infame del famoso Atrida, ¿no? Fa, 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 ¿no? Esa es la aliteración. Está la onomatopeya, que es la recreación de uno o varios sonidos para imitar fonéticamente los ruidos de la naturaleza, ¿no? Como ustedes, la bomba hace boom, cuando toca la puerta toc toc, ¿no? Entonces, esos son las onomatopeyas. Entonces yo puedo decir, ¿no? El día miércoles, mencionar los recursos fónicos y mencionar y explicar los recursos fónicos, que son solamente eso, ¿no? La literación y la onomatopeya. La literación es la repetición de uno o varios sonidos en un verso y la onomatopeya es la recreación de uno o varios sonidos para imitar fonéticamente los ruidos de la naturaleza. Vamos a los recursos semánticos. Hemos hablado de la metáfora, ¿no? Que consiste en la sustitución de términos cuyos significados presentan alguna semejanza, ¿no? Eso también es la metáfora. Uy, y estamos con el tiempo. De ahí hablamos sobre la imagen, ¿no? Que es una relación de igualdad entre dos seres, objetos y cualidades, y se expresa generalmente con el verbo ser, ¿no? Y ahí está, ¿no? Es vida, la vida es poesía, ¿no? Ahí está la conjugación del verbo. Entonces también ese día puedo decir, porque los recursos semánticos son 6, ¿no? 6 a 7 recursos semánticos. Solamente voy a decir, ¿no? Mencionar los recursos semánticos y explicar 2, ¿no? 2 recursos semánticos. Ahí anoten. Ya puede ser la pregunta, ¿no? Explicar, mencionar y explicar 2 recursos semánticos. Ese puede ser la pregunta. O también puedo poner el concepto, ¿no? Y poner lo que son las alternativas múltiples, ¿ya? Entonces, de esa manera, estudien esta parte. Seguimos. Los recursos semánticos de personificación, ¿no? Que consistía, ¿no? En atribuirle, en darle cualidades humanas o animales a seres inanimados, ¿no? Y está la hipérbole, que es la exageración, ¿no? Como mencionaron sus compañeros. La exageración se aumenta o disminuye, ¿no? De aquello de quien se habla, ¿no? O de cuál se habla. Seguimos con los recursos semánticos. Está la alegoría, que va a simbolizar una idea abstracta a partir de elementos que permitan representarla, ya sea apelando a individuos, animales u objetos, ¿no? Esa es la alegoría. Pero le mucho que es la exageración, ¿no? Seguimos con los dos últimos. Está la antítesis, que es la oposición de dos palabras o ideas. Está la comparación, en donde se va a relacionar dos objetos, seres que tienen las mismas cualidades, ¿no? Y se utiliza las palabras como, parece,
y cuál. Como el oro es su caballo, como la nieve es su tez, sus ojos como 2 soles, su voz como la miel. Entonces, ahí está la comparación. No se vuelve a repetir la pregunta del día lunes, ¿no? Mencionar los recursos fónicos y explicarlos. Mencionar los recursos semánticos y mencionar y explicar 2 recursos semánticos. Y nos vamos a los recursos gramaticales. Y con esto estamos ya prácticamente acabando, chicos. La anáfora, que es la repetición, ¿no?, de varias palabras al comienzo del verso, ¿no?, con la estructura, soledad, 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 soledad. Y la sinestesia, ¿no?, que consiste en atribuirle a un objeto una cualidad que no le corresponde ordinariamente, ¿no? Darle esa cualidad, ¿no?, a algo que normalmente no le corresponde, ¿no? Y por eso cuando salió del agua y se acercó, sentí el calor de su mirada, el perfume de sus palabras, los salados de sus caricias, el sonido de su belleza, lo brillante de su abrazo, ¿no? Le está dando esas cualidades, ¿no? Que no tiene el mar, ¿no? No tiene esas cualidades. Entonces también, ya también. Y estudien, ¿no?, esta parte, porque yo puedo poner un ejemplo, ¿no? Puedo poner un verso, ¿no? Y ustedes tienen que identificar, ¿no?, si es anáfora, sinestesia, si estamos frente a una metáfora, o una aliteración, o frente a una onomatopeya. Entonces también estudien esa parte. Y seguimos con lo último, la elipsis, que es la omisión voluntariamente de elementos en una oración, ¿no? Se sobreentiende por el contexto. Y, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no?, de antítesis, de hipérbole, de metáforas y de onomatopeya. Así yo puedo poner, ¿no? Digamos, yo pongo, ¿no? Camina el pato por aquí, por allá, de rato en rato dice cuá, 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 ¿no? Y ustedes tienen que identificar qué es onomatopeya. O yo puedo realizar la siguiente pregunta. ¿No hay extensión más grande que mi herida? ¿A qué figura retórica pertenece? Hipérbole. Los niños van por el sol y las niñas van por la luna, ¿no? Antítesis, ¿no? La misma pregunta puedo realizar ese día. Y por último, hablamos del sustantivo y el adjetivo, ¿no? Esa fue casi la última clase. ¿Ya? Vamos a tratar de poder resumir lo más rápido posible. Semánticamente también, ¿no? Hemos dicho que se define a las personas, animales, cosas o ideas. Morfológicamente es una palabra variable porque presenta categorías gramaticales, ¿no? De género, número, ¿no? Y semánticamente hemos dicho que funciona como el sujeto, de aposición, objeto directo y de objeto indirecto, ¿no? Esas son las 3 definiciones del sustantivo. Y ahí hablamos del sustantivo según el género, ¿no? De forma fija, porque tiene su género no cambia, bien es varón o mujer, ¿no? Macho o hembra, ¿ya? Femenino o masculino, digamos, ¿ya? Esa es la palabra. De formación doble puede ser masculino o femenino, depende del morfema, ¿ya? Profesor, profesora, pato, pata, ¿no? Ahí cambia, ¿no?, la letra. Común a 2 se va a determinar mediante el artículo, la o el, ya, el género. Está el epiceno, mediante el adjetivo se va a saber si estamos frente a un macho o hembra. Y ahí están los ejemplos: ballena hembra, ballena macho, rana hembra, rana macho. Y el heterónimo, existe una palabra diferente para cada género, ¿no? Vaca, toro, jinete, amazona. Entonces, esos son las clases sustantivos que hemos estudiado según el género. Y según el número, no puede estar en singular y en plural, recuerden, ¿ya? Vamos a pasar, acá estamos con el tiempo. Listo, chicos, entonces hasta aquí la clase. Hemos hablado también, y estudien, ¿no?, ya prácticamente esta última parte, de las clases sustantivas, ¿no?, según su significado. Pueden ser común, propio, concreto, abstracto, individual y colectivo. Y según su forma pueden ser primitivos derivados,
y también simples y compuestos. Y nos quedamos acá, chicos, ya en el adjetivo calificativo. Entonces también estudien porque también va a venir esta parte del adjetivo calificativo. Bueno, chicos, me despido de cada uno de ustedes, esperando que el día viernes estén todos ya con su teatro. Ya esa va a ser la última clase, la última la Profesor, exposición. Dime, hija, dime, te escucho, te escucho. Dime, hija, te escucho. Ya faltan un minuto para poder acabar la clase. Profesor, ¿cómo era este que tenía que averiguar, profesor, perdón? Monólogo, un monólogo ¿puede interior. poner Dime, hija, dime, te escucho. Nicole tiene que hacer un monólogo. la clase? ¿Cuál? No, ¿cuál es tu pregunta, hija? No te puedo. Profesor, ¿puede poner la clase? ¿Puede poner la clase en pero escucha? Ya, la grabación. Ya, voy a tratar de ponerla, hija, no te preocupes. Ya, me das 5 minutos a 10 minutos para poder ponerlo. Sí, hijo, te escucho, te escucho. ¿Va a haber tarea? Ya no se deja tarea, hija, estamos en exámenes, no hay tareas. Ok. Listo, ya no hay tareas ya. Bueno, chicos, me despido con ustedes, que tengan una buena tarde, nos vemos el día Profesor, sí, viernes dejo tarea. con sus exposiciones.